En todas las historias de ficción hay especulación. Se ha popularizado la palabra teoría para referirse a cualquier predicción, opinión, hipótesis o idea que explica algún misterio planteado en una historia. Pretende resolver algún error argumental, aparente, o bien intenta descifrar hacia dónde llevará el autor la trama si es que aún sigue en emisión. Hacer teorías es algo que para muchos resulta divertido, enriquece nuestra visión de un mundo alterno que disfrutamos, y es una forma de establecer conversación con otros fans cuya apreciación de su obra ficticia favorita los lleva a extender su emoción más allá de la simple visualización del material. Aunque las teorías es algo que existe de forma generalizada en internet, entre los fans de One Piece hay una intensidad acentuada en cuanto a este tema se refiere. En este canal, como en muchos otros que se centran en One Piece, se analiza el manga con excruciante detalle, desde las portadas, cada imagen, diálogo, la sección de CBS de los volúmenes del manga, las entrevistas con Eiichiro Oda y los databooks. Existe una sed de información, de conectar los puntos y analizar hasta el más mínimo dato que Eiichiro Oda, el autor de la obra, le presenta a sus lectores. Y la pregunta es, ¿por qué tanta obsesión? ¿Por qué hacemos tantas teorías? Acompáñame a intentar resolver esta pregunta y dime en los comentarios cuál es tu postura al respecto. En lo personal, One Piece es mi obra de ficción favorita, no solo de manga y anime, de toda la ficción en general. Pero antes de One Piece mi favorita era Dragon Ball. Fue una historia que marcó mi infancia y que a la fecha puedo seguir viendo y disfrutando tanto como cuando era un niño. Como dicen muchos, One Piece tarda en arrancar, pero cuando lo hace con todo. La historia de Luffy no comienza de la manera más aparatosa o impactante. Sus primeros enemigos, Alvida y Morgan, no son ni muy imponentes ni atractivos, y para muchos donde realmente comienza a brillar One Piece es hasta el arco de Arlong Park, que empieza hasta el capítulo 69 del manga y 31 en el anime. Para mí, si bien One Piece me gustó mucho, y eso me hizo continuar viéndolo, fue hasta el arco de Water 7, que comienza en el capítulo 322 del manga y 229 del anime, que las aventuras de los sombreros de paja se convirtieron en mi historia favorita de ficción. Hay incontables análisis en YouTube sobre la maravillosa construcción del mundo de One Piece, y si eres fan de la obra no necesitaré ahondar mucho en eso. En mi opinión es esa construcción de mundo y los misterios que esconde lo que consolida a One Piece como un manga único dentro del género shonen. Porque sí, Oda sabe establecer momentos emotivos, personajes icónicos, peleas impresionantes y demás elementos, pero no es como que en otras historias no los tengan. No sabría decir, por ejemplo, si mi pelea favorita del anime está en One Piece, o la escala de poder mejor desarrollada, o los personajes más impactantes, pero lo que sí sé decir con certeza es que dentro de su género no hay un mundo mejor establecido que el de One Piece. Sin embargo, eso no es algo que uno pueda notar en los primeros arcos de la historia. Durante toda la saga de East Blue, seguimos la aventura de Luffy en su camino a la Gran Línea, y aquí la fórmula es muy parecida al inicio de cualquier otro shonen. El protagonista va ganando amigos, peleando con malvados que se meten en su camino y avanzando hacia su meta. Nosotros como espectadores seguimos sus aventuras y comenzamos a involucrarnos con él y con su propósito de vida. Pero aquí y allá, desde que Luffy entra a la Gran Línea, se nos comienzan a dar pequeños detalles de un mundo más grande. Detalles que de entrada no son tan llamativos o no parecen tener demasiada importancia con respecto a Luffy. En Arabasta aprendemos sobre unos cubos llamados Poneglyphs y una chica que puede leerlos, sobre el arma llamada Plutón que puede destruir una isla, la cual sin embargo no tuvimos oportunidad de ver directamente. Robin tiene el deseo de conocer el siglo vacío, 100 años de historia perdida en el periodo comprendido entre hace 900 y 800 años, y los Poneglyphs son clave para conocerla. Pero eso aparentemente no tiene que ver con Luffy, ni con la trama principal. Después de la saga de Arabasta, nosotros seguimos las aventuras del sombrero de paja, sin reparar demasiado en esa pequeña dosis de historia. Y nos vamos a Skypiea, una aventura aparentemente desconectada del mundo, donde no hay marina, ni piratas, ni ninguno de los elementos a los que ya nos habíamos acostumbrado. Pero al final de esa saga aprendemos otro nombre misterioso, Poseidón, y esos Poneglyphs que no parecían la gran cosa comienzan a tomar relevancia porque el rey de los piratas, Goldie Roger, sabía escribir ese lenguaje y dejó un mensaje junto al que estaba en la campana dorada en Skypiea. Aquí de pronto ese misterio parece tener que ver con el viaje de Luffy y su meta de lograr ser el próximo rey de los piratas. Es hasta Water 7 donde todo comienza a colapsar en una historia que abarca mucho más que el viaje de Luffy. Es en este punto donde aprendemos de un reino antiguo que dejó grabados indestructibles para el futuro,
de un gobierno mundial responsable de suprimir la información del siglo vacío y las armas ancestrales, dos de las cuales ya sabíamos sus nombres, pero nada más. Ese reino antiguo tiene un nombre, cuya sola pronunciación es un riesgo para toda la estructura del sistema actual. En ese momento todos esos pequeños detalles que se nos habían dicho antes se unen para formar un gran misterio, y comenzamos a aprender que el mundo es mucho más grande y que hay personajes muchísimo más poderosos que Luffy, desde los Shichibukai, Doflamingo y Kuma, los almirantes de la marina, el vicealmirante y abuelo de Luffy, Garp el Puño. Aunque los Sombrero de Paja habían sorteado las adversidades y vencieron a personajes peligrosos e imponentes, no estaban ni de cerca en el nivel de los más poderosos del mundo. De un mundo que escondía muchos secretos y en donde cada pequeño detalle que el autor nos muestra podría tener relevancia cientos de capítulos más tarde. Ese fue el punto en el que One Piece se volvió mi historia favorita, porque me hizo ver que prestar atención a todo mi entorno podía ser valioso. Olvidar el nombre de Plutón, de los Poneglyphs, de algún reino en particular y demás, podía significar no entender al 100% lo que sucedería más adelante. One Piece es una historia que te premia por prestar atención a todo, que no olvida las líneas argumentales y los misterios aun y cuando hayan pasado décadas desde su planteamiento original. Pero entonces, ante tantas interrogantes, uno comienza a desear saber qué pasa. Recuerdo que después de ver en el anime la saga de Water 7, empecé a ver One Piece mucho más rápido que antes, porque quería saber más. Quería que me dijeran más del reino antiguo, de Roger, del One Piece. Por ese momento el manga iba en la guerra de Marineford y yo ya quería ponerme al corriente porque la duda me carcomía. Pero fui iluso. Logré ponerme al corriente justo cuando el manga empezaba la aventura después del salto temporal de 2 años. Y no hubo una sola mención al reino antiguo. No aparecieron más poneglyphs. Roger fue mostrado en un par de escenas flashback, pero hasta ahí. Ni qué decir de la isla al final de la Gran Línea o el One Piece. Comencé a leer el manga semanalmente esperando saber la verdad del mundo. Pero nada. Seguíamos con las aventuras de Luffy porque claro, One Piece de eso se trata principalmente. Del viaje de Luffy. Pero Oda a la vez nos presenta ese mundo más grande que vamos conociendo a cuentagotas, y lo presenta de forma tan misteriosa que es inevitable querer saber más. Pero ese mundo no es el protagonista de la historia. Y es entonces cuando el cerebro comienza a especular, cuando nos cuestionamos qué son las armas ancestrales, cuál será su propósito, cómo se llega a Laugh Tale, qué es el One Piece, qué es la D en el nombre de múltiples personajes importantes de la historia, qué son y cómo funcionan las frutas del diablo. Con cada arco nuevo surgen preguntas nuevas, pequeños vistazos a una historia increíble que conocemos solo en una parte muy pequeña. ¿Y cuándo se nos va a revelar todo? ¿Quién sabe? Oda dijo que cuando empezó su historia pensaba que durara 5 años, y enos aquí 26 años después y aún queda mucho trayecto. Hay nombres y preguntas que se plantean en un capítulo y no vuelven a ser mencionadas durante años, incluso décadas. Y con tanto tiempo esperando para mitigar las ansias de saber qué sucede, es que comenzamos a hacer teorías. Si One Piece hubiera durado 5 años como Oda tenía planeado al inicio, las teorías no serían tan necesarias. Cuando una historia es corta, aunque sea muy interesante, no es tan importante especular mucho. Basta con esperar a terminarla para responder las preguntas. Entre más se haga esperar al espectador, más teorías surgen. Por ejemplo, en las series de Netflix donde los capítulos son publicados de golpe, las teorías no surgen sobre los eventos dentro de la temporada, sino sobre lo que sucederá en la siguiente. Y eso es claro porque uno puede verse toda la temporada en un par de días, pero la que sigue saldrá hasta el año próximo o incluso más. Es en esos periodos de espera donde los fans, para desahogar sus ganas de ver más material, especulan sobre el futuro de su historia favorita. En One Piece no sabemos cuándo acabará la aventura de Luffy. Es una historia que no solo tiene una construcción de mundo compleja, impresionante y misteriosa, sino que además tiene una duración notablemente larga. La estructura de dicha historia hace que los fans tengamos tiempo de analizar y especular mucho sobre cada pregunta que Oda nos plantea. Y además, no nos deja olvidarnos de ella, pues el manga es semanal. Y como él ya nos hizo ver en Water 7 que todos los detalles son importantes, entonces comenzamos a buscar pistas por todos lados. No se trata solo de especular qué va a seguir después, sino de fundamentar las especulaciones en información que creemos que está ahí, escondida en las páginas del manga, codificada de forma que solo los más observadores puedan encontrar. Hacer teorías de One Piece no es solamente predecir qué va a pasar,
es una búsqueda del tesoro, donde las monedas de oro son las pistas que el manga tiene incorporadas hasta en los lugares más atípicos, y resolver los misterios es nuestro gran tesoro, la cuerda que une a todos los fans en una sola meta: descifrar los secretos de One Piece. Con 26 años y contando, y mientras Oda decide revelarnos la larga lista de interrogantes, solo tenemos dos opciones: esperar o teorizar, y cada quien decide qué le gusta más hacer. Pero en lo personal, si no dedicara tanto de mi tiempo libre a sumergirme en el mundo de One Piece desde que me puse al corriente con la historia, este canal jamás habría existido. Espero de corazón que todos ustedes y todos los que amamos esta obra en general podamos descubrir juntos la verdad de esta increíble historia. Para terminar, agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojcor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kev 06, Gibran Villa, Bolas 24, Leme la Mente, Yofkun, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, David Pong 78, Josep D, César Omar, Juan Núñez González de Mario, Sari Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada, Benjamín Bustos, Macarno, Malojo, Roberto Sea, Mr. Estebanino, Leandro González, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hana Hananomi, Jack D, Oscar Sánchez, José Alarcón y Miguel Cajuan. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.